todos los bienes materiales e inmateriales capaces de satisfacer las necesidades humanas. Un poquito. No obstante, en el lenguaje común y corriente, por el que hablamos, nos manejamos todos, creo que siguen llegando compañeros, por el que nos manejamos todos, se suele utilizar el término bien. Cuando nosotros hablamos de un bien, es para referirnos a bienes materiales, por ejemplo, una mesa, un libro, un computador, etc. El término servicio para los bienes inmateriales, la salud, la educación, etc. Y en ese sentido, los servicios serían las distintas actividades que realizan las personas o grupos de personas para atender las necesidades de otros. ¿Ya? Por ejemplo, la salud, la educación. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Ok. Lo que vamos a hacer ahora es que yo podría haber, quizás con la pizarra podríamos hacer un cuadro, pero un poco complicado porque mi computador yo lo toco y se apaga, así que prefiero ni siquiera tocarlo. ¿Ya? Así que lo que vamos a hacer es lo siguiente: yo les voy a explicar cómo está hecho el cuadrito, ¿ya? Y ustedes van a irlo tratando de irlo descifrando. En realidad es bastante simple. Lo que vamos a hacer ahora es, por ejemplo, una categorización de bienes y servicios. Existen por un lado ciertos criterios, por el otro lado ciertos tipos y finalmente ejemplos. O sea, criterios, tipos, ejemplos. Y eso se va a ir repitiendo todo el tiempo. Criterios, tipos, ejemplos. Entonces partamos. Criterio, según su materialidad. Según su materialidad, los bienes pueden clasificarse en bienes y servicios. Eso ya lo habíamos visto recién. Bienes son todos los objetos y artefactos que ayudan a satisfacer necesidades humanas. Por ejemplo, ¿qué se le ocurre? ¿Qué sería un bien? Una estufa. Una estufa. Excelente. Un celular puede ser un automóvil, una casa, etc. ¿Ya? Y los servicios son todas las actividades que realizan las personas para atender a otras. Por ejemplo, ese sería el tipo. Los servicios serían bienes y servicios. Bienes serían lo que recién expliqué, y servicios todas las actividades que realizan las personas para atender a otras. ¿Cuál sería un ejemplo de eso? ¿De servicios? La salud, los hospitales, enfermeros. Muy bien, la salud, los hospitales, los enfermeros, bueno, sería como parte del mismo actividad. La actividad sería la salud. Otra actividad podría ser la educación, etc. Todos son servicios. Muy bien, Daniel. Bien, continuemos. Otro criterio sería según su abundancia. Según su abundancia podemos encontrar los bienes libres o los bienes económicos. Primero vamos con el primero. Siempre va a ser así. Va a haber un criterio y siempre van a haber dos opciones, ¿ya? Entonces, según su abundancia, el criterio, existen dos tipos, libres o económicos. ¿Cuáles son los libres? Los que son muy abundantes y cuya obtención no supone ningún esfuerzo económico. ¿Cuál sería un bien muy abundante y cuya adquisición no requiere ningún esfuerzo económico? El oxígeno, no sé. Claro, el oxígeno, muy bien, o el aire, ¿ya? ¿Cuál otro? ¿Me ocurre? La luz también. La luz del sol, por ejemplo. En cambio, existen otros que son los bienes económicos, que son aquellos cuya disponibilidad es escasa, ¿ya?
¿En relación con qué? Con las necesidades, obviamente, que tiene que satisfacer y que implican pagar un costo de oportunidad, que es lo que vimos en la clase anterior, el costo de oportunidad. Es decir, por ejemplo, la gasolina, el agua potable. ¿Ya? Esos serían bienes económicos. Otro criterio es según su naturaleza. Y ahí en el criterio de según su naturaleza están los bienes de consumo o los bienes de capital. Los bienes de consumo son los que sirven para satisfacer directamente una necesidad. ¿Cuál sería un bien de consumo en ese sentido? Ejemplo. La leña. La leña, muy bien. La comida en general, el vestido, etc. Y de capital son los que permiten producir otros bienes. Son bienes que sirven para producir otros bienes que sí satisfacen directamente una necesidad. ¿Qué bienes producen otros bienes? ¿No se le ocurre? Es la maquinaria industrial. La maquinaria industrial sirve para producir otros bienes. No produce directamente, no es que usted vaya y vaya a una maquinaria industrial que le va a servir para algo, o sea, no tenga una maquinaria industrial en su casa. No, la maquinaria industrial sirve para producir otros bienes que van a satisfacer directamente sus necesidades. Por ejemplo, maquinaria industrial que sirve para producir videos, maquinaria industrial que sirve para producir celulares, etc. ¿Se entiende? Son como máquinas que producen otras cosas, otros bienes. Después están según su durabilidad, la clasificación, y están bienes, se pueden clasificar en bienes duraderos y bienes perecederos. Duraderos son los que se pueden usar de manera prolongada. Denme un ejemplo de un bien que se puede usar de manera prolongada, un bien duradero. Es un bien que se puede utilizar varias veces. ¿Se le ocurre alguno? No se me ocurre nada. Mire, puede ser la lavadora, por ejemplo, el televisor, el computador, etc. Pues se pueden utilizar varias veces. Esos son bienes duraderos. ¿Ya? Y existen bienes perecederos, que son aquellos cuyo uso o consumo lo hace desaparecer en un tiempo breve. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos? Bienes perecederos. La comida, teacher, no sé. Muy bien, Daniela, la comida. Por ejemplo, un helado, una hamburguesa. La comida es un bien perecedero, excelente. Después, según su grado de elaboración, están bienes intermedios o finales. ¿Cuáles son los intermedios? Los que necesitan alguna transformación para que puedan satisfacer una necesidad. Por ejemplo, ¿cuál bien necesita alguna transformación para satisfacer una necesidad? Por lo tanto, sería intermedio. ¿Se le ocurre alguno? Ya, yo les voy a decir, por ejemplo, el petróleo. El petróleo necesita una transformación para ser
utilizado como gasolina, por ejemplo. Entonces sería un bien intermedio. Los minerales también, los minerales se sacan en bruto, pero tienen que ser transformados para ser utilizados. También sería un bien intermedio. Y están los bienes finales, que son los que pueden ser utilizados o consumidos directamente. Esto es más fácil. Por ejemplo, ¿cuál sería un bien final? Una tele. Claro, un televisor, puede ser también un libro, ¿ya? Una camisa, un mueble, etc. Según la relación que mantienen entre sí, también pueden ser clasificados los bienes como complementarios o sustitutivos. En este caso, por ejemplo, complementarios, los que tienen que utilizarse son los que tienen que utilizarse conjuntamente. Hola, Rocío. Son los que tienen que utilizarse conjuntamente para satisfacer una necesidad, de manera que el consumo de uno siempre implica el consumo de otro. ¿Ya? Ejemplo, automóvil y gasolina. Si uno tiene un automóvil, sí o sí tiene que consumir gasolina, porque si no, no arranca el automóvil. ¿Me entienden? Entonces esos son bienes complementarios. Y sustitutivos son los que satisfacen una misma necesidad. Y que, por lo tanto, si se emplea uno, no se utiliza el otro. ¿Cuál sería un ejemplo de un bien sustitutivo? O de bienes sustitutivos. Piensen en la comida. Esos son ejemplos de bienes sustitutivos. Yo le voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, la margarina y mantequilla. Esos serían bienes sustitutivos. Porque uno en general ocupa o mantequilla o margarina. Puede ser también las carnes, también por ejemplo. Vacuno o pollo. Y así. Esos serían bienes sustitutivos. Y según la propiedad, estos pueden ser privados o públicos. Privados son los que le pertenecen a un individuo o un grupo particular de personas, ¿ya? Y cuyo uso o consumo está restringido a ellos. Por ejemplo, un reloj, un automóvil, los bienes privados. Y están los bienes públicos, según su propiedad también, que son los que pertenecen al Estado o a la sociedad en general, y cuya utilización puede ser compartida por muchos. Por ejemplo, un parque público. ¿Qué otra cosa sería un bien público? Los museos, ¿no? Los museos son bienes públicos, sí. Los semáforos también son bienes públicos, etc. Bien. Y también está la clasificación de bienes inmateriales o servicios. ¿Ya? Los bienes inmateriales o servicios. En los servicios también vamos a hacer lo mismo. Vamos a ocupar criterios, tipos y ejemplos. ¿Ya? El primer criterio sería según el origen del servicio. Según el origen del servicio están los siguientes tipos. O son privados o son públicos. Los servicios privados son aquellos que organiza y administra una empresa privada. Por ejemplo, servicio educacional en colegios particulares. Por ejemplo, un colegio particular sería un servicio privado, ¿cierto? ¿Y qué otro ejemplo de servicio privado existe? Las clínicas. Muy bien, Nicole, las clínicas. ¿Ya? Y también existen los servicios públicos, que son aquellos que organiza y administra el Estado. Ejemplo, ¿cuáles podrían ser ejemplos? La salud también en el sector público. Muy bien, Daniel, la salud del sector público, es decir, por ejemplo, los hospitales, y en relación a la escuela son las escuelas públicas.
Los consultorios también. Los consultorios también. Toda la red de salud pública. Muy bien. Y según su abundancia, los servicios se pueden clasificar en individuales o colectivos. Individuales serían aquellos que brinda una persona en un tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, el servicio que brinda un electricista, un psicólogo, etc. Y colectivos serían aquellos que satisfacen necesidades de toda la sociedad. Por ejemplo, el servicio de transporte público, ¿cierto? Ese sería un bien colectivo. El que brinda una biblioteca o una sala de cine. Ya. Muy bien. Déjenme pasar la lista y después continuamos. Así que enciendan cámara, por favor. ¿A quién me falta? ¿Antonia? Antonio, me falta usted nomás que encienda cámara. Espérense un poquito. ¿Antonia me escucha? Ahí sí. Ya. 1, 2, 3. Ya. Ahora pueden apagar la cámara si yo quiero. Espérenme un poquito que voy a ir a copiar y pegar. Ok, hemos vuelto. Entonces, ahora vamos a ver el proceso económico y los factores productivos. ¿Qué es el proceso económico? Es el conjunto de actividades que lleva a cabo el ser humano con el objetivo de obtener bienes y servicios, ¿ya? Destinado obviamente a satisfacer necesidades. Este proceso económico tiene 5 etapas que van en orden cronológico, ¿ya? Piénsenlas como si fueran un ciclo, ¿se entiende? Es decir, tenemos la etapa 1, 2, 3, 4, 5, se termina la etapa 5 y eso también va a nuevamente empezar el ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Se entendió? Sí, teacher. Ya, muy bien. Entonces, vamos a partir con el comienzo del ciclo, que es el 1. Y obviamente el comienzo del ciclo es la producción, que es la creación de bienes y servicios que realiza el ser humano para la satisfacción de sus necesidades. Para lograr este objetivo conviene una serie de factores. Puedo hablar un poquito de ellos, que son, por ejemplo, la naturaleza o la tierra, el trabajo, la mano de obra y el capital, que puede ser físico, financiero o humano. Una vez que ya está hecho el producto, ¿ya? Se terminó la etapa de la producción, pasamos a la etapa número 2, que es la circulación, ¿ya? Que, como lo dice su nombre, es el traslado de los bienes producidos de un lugar a otro. En otras palabras, en la circulación, el objetivo de la circulación, lo que busca la circulación,
es llevar los bienes producidos desde las fábricas, desde el campo, etcétera, a los diferentes centros de abastecimiento, a los almacenes, a los supermercados, etcétera, para que estén disponibles para los consumidores. Esa sería la etapa 2, la circulación. La etapa 3 es el consumo, ¿ya? Que, como lo dice su nombre, es el empleo o utilización de los bienes y servicios producidos para la satisfacción de las necesidades. En esta etapa, las familias o los consumidores en general, los agentes económicos, acuden a los mercados, los distintos mercados o centros de abasto a abastecerse de estos productos, supermercados, almacenes, etc. Una vez que las personas ya consumieron los productos y los agentes y los mercados ya tienen los recursos obtenidos por ese consumo, se procede al cuarto paso, que es la distribución, que es la asignación de los ingresos a cada uno de los factores que participaron en la producción de los bienes. Es decir, se le asigna cierto dinero, ganancia, por ejemplo, a los productos, a quien produce, al vendedor, a los productores, a los productores iniciales, por ejemplo, que serían, qué sé yo, a quienes le vendió la verdura al supermercado, se le entrega cierta cantidad de dinero, a quienes distribuyó la verdura desde la vega al supermercado, llevaron el camión, se le entrega cierto dinero, etc. ¿Ya? Y después de la distribución, llegamos a la última etapa, que es la inversión, que es el uso de los bienes y servicios para iniciar un nuevo ciclo o acto de producción. Así se cierra un ciclo productivo y se puede dar inicio a otro. Es decir, con los recursos que se obtuvieron cada uno de los agentes económicos en el proceso de distribución, ellos vuelven a invertir para volver a iniciar el ciclo económico. ¿Se entiende? O sea, por ejemplo, con el dinero que obtuvo el supermercado, vuelve a comprar más productos. Con el dinero que obtuvo el productor del campo, lo invierte para volver a producir más cosas, para volver a vender, etc. Y obviamente, después de la inversión, ¿qué vendría? Porque esto es un ciclo. La producción. La producción, muy bien, Juan. Y así eternamente gira este ciclo de la producción. Muy bien. Los factores productivos son todos los elementos, ya habíamos hablado de ello, vamos a hablar un poquito más. Los factores productivos son todos los elementos necesarios para producir un bien o un servicio. Y existen 3 factores básicos que no podemos olvidar para ello, para producir bien y servicio. 1, los recursos naturales. 2, el trabajo. Y 3, el capital. ¿Ya? El capital significa el dinero. 2 cosas: el dinero que se invierte para producir un bien o servicio, para transformar un recurso natural en un bien o servicio. O el capital también se puede referir a las máquinas, por ejemplo, que se utilizan para transformar un recurso natural en un bien o servicio. ¿Ya? Pero se entiende lo que es capital, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Ya, excelente. Bien, el último tema que vamos a alcanzar a ver hoy día son las relaciones económicas, ¿ya? En este caso, los agentes económicos y el flujo económico. ¿Quiénes son los agentes económicos? Son todos aquellos que toman decisiones económicas. ¿A qué se refiere eso? Por ejemplo, ¿qué producir? ¿Cómo producirlo? ¿En qué cantidad producirlo? ¿Cómo se distribuirá la producción? ¿Qué se va a comprar? Etcétera. Los agentes económicos son los que toman esas decisiones. Existen 4 tipos de agentes económicos. No se les puede olvidar. Primero están las familias. 2, las empresas. 3, el Estado. Y 4, el sector externo. ¿Ya?
Todos estos agentes económicos, familias, empresas, Estado y sectores externos, mantienen una relación de interdependencia en el flujo económico. O sea, todos dependen entre sí de cada uno. ¿Ya? Aquí la pregunta es, ¿por qué algunos incluyen al sector externo? Obviamente, algunos incluyen al sector externo porque debido al comercio internacional se producen exportaciones e importaciones de bienes que escasean en un territorio o abundan en otro. Entonces, por lo tanto, también se añade al flujo económico el sector externo. Bien. Aquí también voy a tener que hacer, aquí estaría un esquema, pero este esquema no lo puedo hacer porque si no el computador dejo para embarrar, así que van a tener que imaginarlo. ¿Ya? Están los distintos, por ejemplo, está la familia. No sé si se puede ver. Lo voy a mostrar, pero yo creo que se ve borroso. ¿Se ve algo? Los dibujos más que nada. Los dibujos más que nada, ya. Entonces, si ustedes pueden apreciar, por ejemplo, aquí está la familia, el Estado, las empresas, el sector externo. Y entre ellas hay relaciones. Lo que yo voy a decirles son las relaciones que se dan entre ellas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la familia, ¿qué hace? O lo vamos a hacer entre todos, porque esto realmente es del sentido común, ¿ya? El Estado de la familia, ¿qué hace? ¿Qué les paga el Estado a las familias? Sueldo. Muy bien, Aníbal. Sueldos. El Estado a la familia les paga sueldos. ¿Y qué le pagan las familias al Estado? Impuesto. Impuestos. Impuestos. Muy bien. Impuestos. Ya. Eso es lo que tenemos que hacer en todas las relaciones que vamos a hacer. ¿Ya? Así que ustedes mismos van a saber. Eso es el flujo económico. Después, la relación Estado-empresas. ¿Qué pagan las empresas al Estado? Impuestos también. Muy bien, Noemí. Impuestos también. ¿Y qué hace el Estado a las empresas? Hospital. No. Lo que hace es comprarle bienes y servicios. O sea, el Estado le compra bienes y servicios a las empresas y a su vez las empresas le pagan impuestos al Estado. ¿Ya? En la relación empresas-familia. ¿Ya? ¿Qué hace las empresas en relación a la familia? A las familias. ¿Ofrecen bienes y servicios o bien dan empleos? Muy bien. Entonces, la familia le compra bienes y servicios a las empresas y a su vez las empresas les pagan sueldos. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Y por último, la última relación que existe en el flujo económico es el sector externo en las empresas. ¿Cuál sería la relación acá entre sector externo y empresas? ¿A alguien se le ocurre? Se compran productos. Muy bien. Entonces, las empresas pagan por bienes y servicios, compran, y eso se llama importación o exportación. ¿Cómo te perdón?
¿Ya? Cuando las empresas pagan por bienes y servicios al sector externo, ¿estamos hablando de importación o exportación? Importación. Exportación. No, importación. Porque le están comprando al sector externo. Están trayendo desde afuera, importación. Y cuando el sector externo paga por bienes y servicios, ¿a qué nos referimos entonces? Cuando les paga a las empresas por bienes y servicios. Ahí sí exportación. Ahí sería exportación. Muy bien. Ya. Eso es. ¿Se entendió el flujo económico? Es bastante sencillo, es como muy de sentido común. Si ustedes se dan cuenta, la economía es mucha materia, ¿ya? Tiene muchos detalles, pero todos esos detalles son de sentido común. Entonces, cuando venga la PSU no tienen que espantarse tanto, sino que tienen que utilizar como una lógica, el sentido común para responder las preguntas. ¿Se entiende? Tiene que haber algo de conocimiento, pero tiene que haber mucho de sentido común. Porque la economía tiene que ver con eso. Con cómo satisfacer necesidades ilimitadas con bienes escasos. ¿Ya? Y todo eso tiene una lógica detrás de ello. Es una cuestión muy lógica. ¿Ya? Eso es. Ya pues, gracias por asistir. Probablemente